Días. Le damos la bienvenida a este servicio, donde sabemos que Dios va a hablar en nuestros corazones. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar la dirección de Dios para su vida? Amén. Y para eso nos reunimos cada semana. Y la semana pasada estuvimos hablando, profundizando un poco sobre la característica que Dios espera de nosotros como su iglesia, ¿sí o no? Que tenía que ver con la lealtad, con la fidelidad, con esa marca que el Señor espera de nosotros. Y en este día vamos a estar hablando también de una marca que debe producirse en el corazón de todo creyente, de todo discípulo, que es la marca de la determinación de cambio. Dígale al que está a su lado: determinación. Es determinar un cambio, ¿sí? Y eso lo vamos a estar fundamentando en una palabra que el Señor ha hablado al corazón del pastor en mi vida, que le hemos titulado En manos del alfarero. Diga: en manos del alfarero. Y hoy, a través de esta palabra, el Señor va a traer algunos principios que necesitamos establecer en nosotros. Y dice la palabra del Señor en Jeremías 18, versículos del 1 al 6. Dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Padre, Señor, hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es la verdad. Gracias porque hoy creemos que esta palabra cobrará vida y transformará nuestros corazones, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y hoy, conforme a esta palabra, vamos a entender que el alfarero es el Señor, el que te llamó, el que te escogió, el que colocó su mirada en nosotros, aunque estábamos lejos, ¿sí o no? Aunque estábamos en pecado, aunque estábamos en una muerte espiritual, allá donde tú y yo estábamos, Él colocó sus ojos. Y Él representa el alfarero para nuestras vidas. Es ese Dios que viene para que ya no sea para ti solo una información o algo que tú buscas para de repente ser libre, ser bendecido, ser prosperado, sino que Él quiere ahora poderse establecer en el corazón de su iglesia como su Señor, como su amo, ¿sí o no? Pero no solo Él quiere venir, sino que quiere que nosotros podamos entender que nosotros necesitamos ser el barro en sus manos. Necesitamos tener una vida moldeable. ¿Sabes? La característica más importante que el Señor busca en alguien que le necesita es que permita ser moldeado nuevamente, hacer una nueva vida, hacer una nueva vasija. Como le dijo Jeremías: levántate y desciende a la casa del alfarero. Y dice que Jeremías vio cuando el alfarero trabajaba en la rueda con esa vasija, pero dice que la vasija se destruyó completamente, ¿sí o no? Y eso tiene que ser lo que deben hacer en tu corazón y mi corazón. Mira, cuando alguien se convierte al Señor, todos venimos buscando del Señor por una necesidad, ¿sí o no? Todos venimos con una necesidad. Yo creo que esa necesidad que te hace venir al Señor, ese fondo que muchas veces tenemos que tocar, yo creo que es literalmente una pataleta de parte de Dios para que nosotros le podamos buscar. Es como cuando un niño hace un show, una pataleta para que sus papás le presten atención. Yo creo que a veces Dios, en su misericordia y en el amor tan grande que Él siente por tu vida y por mi vida, por todos los que están perdidos en este momento, Él permite que llegue ese tiempo difícil, ese tiempo de prueba para que podamos buscarle a Él. Pero venir al Señor no solo es venir
y empezar a recibir inmediatamente la restauración, la paz, la transformación, esa palabra que en un solo momento puede cambiar completamente tu manera de ver el proceso. Puede sacarte de ese lodo cenagoso, puede sacarte de ese tiempo de quebrantamiento, de tristeza, de depresión, de rompimiento espiritual, tantas cosas por las que nosotros venimos. Pero hoy el Señor quiere que nosotros nos podamos devolver a casa entendiendo que necesitamos decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está todo lo que yo he hecho, todo lo que pienso, todo lo que siento, ese yo entronado, esa altivez, ese orgullo, esa rebeldía que muchas veces aún dentro de la iglesia permanece en el corazón de nosotros. Y Dios dice: para que yo pueda usar tu vida, para que tú puedas ir a impactar las naciones, el lugar donde tú vives, el trabajo donde tú estás, yo necesito que tú te rompas en mis manos. Yo necesito que tú aprendas a confiar plenamente en mí. Y por eso, cuando venimos al Señor, muchas veces vienen procesos terribles, ¿sí o no? Tú te conviertes y a veces como que el primer año tú dices: no, Dios mío, como que estaba peor en el mundo, ahora tengo tantas batallas, tantas dificultades. De repente el Señor te deja sin nada de finanzas. ¿Cuántos lo han experimentado? Pero Dios dice: porque ahí yo necesito que tú aprendas a depender completamente de mí. De repente te hace pasar un proceso dentro de la familia, con los hijos, con el matrimonio, tantas cosas que a veces podemos vivir como iglesia, pero cada proceso que nosotros vivimos, cuando estamos dispuestos a permitir que Dios haga lo que quiera hacer en medio de la prueba, es allí donde primero vamos a experimentar su gloria. Pero también es allí donde vamos a crecer en la fe y en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor hoy quiere poder trabajar, poder entender que esa rueda donde el alfarero le da forma a esa vasija, para ti, para mi vida, representan los procesos de Dios. Diga: los procesos de Dios. Mira, todos los que estamos aquí amamos al Señor, ¿sí o no? Usted está aquí porque ama al Señor. Y si de repente viene por primera vez, bueno, porque hay un proceso que te trajo y tú entendiste en un momento como entendió ese hijo pródigo de Lucas 15. Dice: yo no nací para esto. Y dice que en un momento tocó fondo y dice: me levantaré. Entonces tú estás aquí porque determinaste levantarte, pero no solo es levantarte e ir al Padre, sino que también necesitamos entrar a la rueda, darle la lectura correcta a los procesos para la iglesia. Cuando nosotros entendemos que cuando Jesús dijo unas palabras tan maravillosas que empoderan a la iglesia donde quiera que tú y yo estemos y dentro del proceso que estemos pasando, cuando el Señor pudo decir: consumado es, en esa cruz, en esa entrega, en ese sacrificio que te vistió por siempre y para siempre de misericordia, de amor y de plenitud. ¿Cuántos entienden eso? Y cuando Jesús dijo: consumado es, Él colocó, diga colocó, por siempre y para siempre al enemigo de nuestras vidas debajo de nuestros pies. ¿Cuántos identifican eso? A ver, yo quiero que usted pueda mirar debajo de sus pies, para que nunca se le olvide este momento y usted entienda: ese es el lugar de Satanás y de todos los ángeles que él pudo contaminar por siempre y para siempre. Porque la iglesia necesita tener una identidad clara. Tú tienes que saber quién tú eres. Si tú eres iglesia, y ser iglesia es alguien que ama al Señor. ¿Cuántos aman al Señor? Ser iglesia es alguien que reconoce que no podemos estar lejos de Él. ¿Cuántos reconocen que no podemos estar lejos de Él? Yo te digo, yo particularmente no me atrevo a pasar ni una semana sin recibir palabra, sin ser enseñada, sin ser moldeada, porque entiendo que hay una naturaleza pecaminosa y rebelde dentro de mí, ¿sí o no? Y que cuando apenas tú dejas: no, voy a descansar. En diciembre yo voy a descansar, vuelvo en enero para la iglesia. Déjeme decirle, yo no sé si usted entiende el monstruo que usted tiene dentro y que te quiere destruir y devolverte al estado inicial, que siempre será 7 veces peor. Diga: 7 veces peor. Entonces, cuando tú entiendes esto, tú verdaderamente vas a permitir que el Señor venga a hacer esa transformación. Pero escúchame, iglesia, el código de lo que hoy te quiero enseñar es: todos los procesos que vive la iglesia no vienen del enemigo. Porque el enemigo, ¿dónde está?
debajo de tus pies. Pero el Señor necesita meternos en la rueda de la transformación. El Señor necesita pasarte por pruebas que muchas veces tú no vas a entender, y Él, a través de esas pruebas, a través de esa cobertura, a través de esa autoridad espiritual, a través de ese hermanito que se sienta a tu lado, a través de ese discípulo que tienes años sembrando en él en una célula, a través de esa familia por la que has orado, has visitado, has hecho ayuno, Él las va a usar para formar carácter dentro de tu vida y dentro de mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la rueda. Pero por favor, cuando tú pases en medio del proceso, nunca creas, no, el enemigo la tiene agarrada conmigo, pastores que me afectan. No, él no te puede tocar. Si tú verdaderamente eres iglesia, la novia de Jesús, él nunca te podrá tocar. Amén. Entonces, en medio de la prueba, la actitud que nosotros debemos manifestar es una actitud de rendición. Es una actitud de: Señor, tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes lo que quieres provocar y formar en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿qué es lo primero que hoy te quiero enseñar? Es que necesitamos aprender a reconocer que somos barro en las manos del Señor. Amén. Mira, tú necesitas entender tu naturaleza, de qué estás hecho. Como la palabra dice que nosotros estamos formados, ¿sí o no? Y dice que venimos de una vida muchas veces contaminada de iniquidades, pecados, maldiciones generacionales que te vienen persiguiendo. ¿Cuántos están claros en eso? Pero también la palabra nos enseña que tenemos un corazón perverso, que tenemos una lengua que muchas veces es dominada por el infierno, ¿sí o no? Si no, estudie el libro de Santiago, capítulo número 3. Dice que tu lengua y mi lengua son gobernadas. Es una rueda que muchas veces es gobernada por el infierno, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque cuando tú vienes al Señor y tú quieres una transformación, tú necesitas primero que todo entender que eres barro, ¿sí o no? ¿Y a quién le gusta el barro? Uy, meter los pies en barro y uno siente como que colapso total, ¿sí o no? Que a ti te unten de barro el cuerpo, que se llene de barro de repente la chaqueta que a ti más te gusta, el blazer, el pantalón que a ti más te gusta. Nadie quiere, ¿sí o no? Nadie quiere estar cerca del barro. Pero la naturaleza del ser humano es de barro, es de inmundicia, es de pecado, es de perversidad. Es que tenemos una mente perversa, que delante de ti pasa algo y lo primero que viene es un pensamiento negativo, que delante de ti hay un proceso y lo primero que sale es una palabra que busca herir. Que si a ti te hieren así, usted con la palabra que suelta quiere herir así, ¿sí o no? Asegurarse que no quede nada vivo, nada completo, porque diga: es mi naturaleza. Rebeldía, ¿sí o no? En contra del Señor, en contra de los principios, en contra de la cobertura, en contra de la palabra. Cuando tú entiendes tu naturaleza, entonces tú te determinas. Por eso hoy el Señor quiere que te vayas a casa con la marca de la determinación. Tú determinas un cambio. Tú determinas de acuerdo a lo que tú evalúas que está en ti cambiar. Decir: yo necesito cambiar mi manera de pensar. La iglesia tiene que aprender a pensar en todo lo bueno, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que te llena de paz. Pero a veces esa mente se llena de una película completa delante de algo que, si es posible, nunca ha pasado. A nosotros como pastores a veces nos toca sentarnos con personas para evaluar: mira, te hemos visto diferente, distante, hemos notado cómo le bajaste 2 a tu entrega, y a veces nos ha tocado escuchar una película completa por un punto en el que miramos o saludamos o dejamos de mirar o dejamos de saludar, y la persona se hace una película negativa inmediatamente en su mente. Pero la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Diga: yo tengo la mente de Cristo. Y esa mente de nosotros tiene que alinearse a los pensamientos de Dios a través de su Hijo en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Necesitamos ser transformados. Tiene que ser una decisión. Si tú estás hoy en este lugar, yo te quiero decir: tú tienes que decidir, decir: yo me voy a plantar. Porque un árbol que semanalmente, quincenalmente, anualmente se está mudando de lugar no prospera, ¿sí o no? No crece, no tiene raíces profundas. Y las raíces profundas son las que te van a sostener en medio de la prueba. Entonces es determinar: yo voy a permanecer, yo me voy a sembrar en este lugar, yo voy a dar fruto, yo verdaderamente me voy a sujetar a la nueva temporada de Dios para nuestras vidas. Porque cuando saben que Dios también es un Dios de temporada, ¿sí o no? De cambio, de moverte de lugar en lugar. Pero es esa determinación.
Y fíjate lo que dice Isaías 64:8, Nueva Traducción Viviente. Dice: y a pesar de todo, oh Señor, eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos formados por tu mano. Entonces necesitamos establecer este principio en nuestra vida. Yo voy a permitir el trato de Dios conmigo. Mira, los procesos que la iglesia vive es porque Dios sabe que ahí es donde te falta madurar, que ahí es donde te falta ser procesado. Y entonces, cuando tú comienzas en ese tiempo de formación, se va a oponer a lo nuevo de Dios lo que está en tu corazón. Entonces, si de repente en tu familia, en tu casa hubo orfandad, hubo abandono, hubo falta de atención, entonces Dios te va a trabajar por esa área. Tú siempre te vas a sentir que nadie te quiere, pobrecito yo, nadie me presta atención, ni siquiera me dejan servir, los pastores pasan y no me saludan. Pero no se trata de eso, se trata de lo que está en tu corazón, que Dios te lo está mostrando a través de los procesos para que tú traigas sanidad. Cuando a veces hay discípulos que les cuesta sujetarse completamente a una cobertura, colocarse bajo la dirección de la palabra por la cobertura, es porque muchas veces traemos una imagen incorrecta o de nuestros padres naturales o de algunos padres espirituales que te dañaron, te abandonaron, viste cosas incorrectas en ellos, y ese va a ser el argumento que el enemigo siempre va a usar para detenerte dentro del propósito que Dios tiene para ti. Amén. Entonces es como tener esa capacidad constante para evaluarme delante de los procesos. Yo cuando estoy delante de una batalla, delante de un ataque, delante de algo, yo me evalúo qué provisión ha encontrado el enemigo primero en mí para que pueda venir ese tipo de ataque, ¿sí o no? Pero también, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿Qué es lo que quiere desarraigar de nosotros? ¿Sí o no? A veces el orgullo, la altivez, no sé, debilidades en nuestro carácter, que el Señor siempre está dispuesto a tratar. Entonces, Dios te va a pasar por las ruedas cuantas veces sea necesaria, hasta completamente triturar en ti esa vieja naturaleza que no le permite a Él establecerte en el centro de su voluntad, en el centro del propósito que Dios tiene para ti. Entonces, por eso el apóstol Pablo, un hombre de ese nivel, decía: tened por sumo gozo cuando atraveséis por diversas pruebas, porque él entendía que las pruebas van muy unidas, van muy ligadas al nivel de propósito que Dios tiene con tu vida. Amén. Y por eso necesitamos siempre establecernos: Señor, que se haga tu voluntad. Es humillación, es todos los días presentarte delante del Señor. Señor, examíname, como decía el rey David, un hombre con ese nivel de oración, y él se presentaba: Señor, examíname si hay en mí caminos de maldad, examina mi mente, examina mi corazón, Espíritu Santo, escudriñame, muéstrame qué es lo que necesito cambiar, qué es lo que necesito entregar, cuál es aquella área que a veces como iglesia nos volvemos expertos en esconder y que Dios no ha podido tratar con ella porque está demasiado oculta. Amén. Entonces necesitamos tener claridad, entender: tú y yo somos barros en manos del alfarero. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo es ser moldeado de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él quiere hacer contigo. Él te va a dar forma, pero antes de darte forma, Él tiene que pasarte por el trillado. El aceite de olivo, que es un aceite también comprado de alto valor y que muchos quieren, tiene que pasar por un proceso de prensado demasiado fuerte. Y aún lo último que sale de ese fruto, de esa semilla de olivo, es la que sale producto de la presión más fuerte que puede llevar ese grano, y es el de mayor precio. Entonces yo te quiero decir, cada proceso que nosotros vivimos te va a llevar a un nivel mayor. Por eso la palabra dice que todo nos ayuda a bien. Todo lo que le sucede a los hijos de Dios te va a ayudar ¿cómo? A bien. Va a sacar lo mejor de ti. Escúchame, si tú tienes la capacidad para darle la lectura correcta por el Espíritu, no en tu mente ni en tus emociones, sino permitir: Espíritu Santo, muéstrame qué estás haciendo con mi vida, ¿por qué estoy viviendo?
porque un 90% de los procesos que vive la iglesia son consecuencia de algo. Amén. Y a veces queremos, no es por consecuencias de lo que está en mi mente, de lo que está en mi corazón, de lo que yo hago, de lo que yo digo, sino es culpa de, y buscamos culpables fuera, cuando de repente el primer culpable está dentro de nosotros. ¿Sí? Entonces necesitamos entender qué es lo que a veces hemos hecho, en qué le hemos fallado al Señor, en qué nos hemos debilitado, que Él mismo tiene que traer su mano poderosa y llevarnos a la rueda y procesarnos para sacar algo bueno de nosotros. Amén. Eso nosotros necesitamos entenderlo en su presencia, buscarlo en su presencia. Señor, ¿qué fue? Acuérdense que David, siendo un hombre conocido como un hombre conforme al corazón de Dios, y David pecó. Un día dejó de ir a la batalla, un día dejó de orar, un día dejó de ayunar, un día dejó de estar en la presencia, y dice que ese solito día le bastó para ver a esa mujer llamada Betsabé. Bueno, ya usted sabe toda la historia de Betsabé, pero a donde quiero llegar es que David cometió el pecado con la mujer. ¿Y quién pagó las consecuencias? Sus hijos, su familia, sus generaciones. Por eso la Biblia dice que nuestros padres comieron las naranjas ácidas y nosotros tenemos la lenteja. Entender todas estas cosas te va a llevar a ti a decir: ni loca me salgo del propósito, ni de bromita yo me salgo de cobertura. No, yo necesito a alguien que en esta tierra me triture la altivez, me triture el yo entronado. Yo pienso, pastora, yo quiero, pastora, es que ese yo tiene que ser triturado. Y cuando tú ves a alguien que quizás tenga 5, 10, 20, 30 años, nuestros pastores José que tienen 40 años de ministerio, yo digo, me quito el sombrero. ¿Cómo han aguantado tanto? Y hoy te digo delante de Dios, cuando las personas tienen ese tiempo, así es el nivel de muerte que ellos han tenido que manejar. Porque para llegar a ese nivel, la cobertura que Dios nos da en esta tierra siempre te va a pasar por la rueda, siempre va a estar sacando lo mejor de ti, siempre te va a llevar una demanda mayor. Amén. Entonces, por eso también necesitamos aprender a honrar al hombre de Dios en esta tierra. Si hay algo que yo he aprendido en estos 2 años, es honrar a los pastores que están antes de mí. Yo digo, Dios, lo entiendo tanto. Pastor, ¿cuánto tiempo tienes? 15, 20. Yo digo, wow, Dios mío. Y con iglesia, no, tenemos 20 años en esta iglesia. Yo digo, wow, Señor, mi respeto, porque ya uno entiende, ¿sí o no? Es como cuando tú tienes hijos, es que puedes entender a tus padres. Comienzas a entender tantas cosas que antes no entendías. Entonces, fíjate lo que dice el Salmo 31:15. Mi futuro está en tus manos. Rescátame de los que me persiguen sin tregua. ¿Dónde está tu futuro? En las manos del Señor. Él sabe. Mira, no hay una prueba que Dios te dé que tú no la puedas soportar. Dios sabe hasta dónde tú puedes soportar el trillado. Dios sabe lo que Él ha puesto dentro de ti. Dios sabe el poder, la unción, el discernimiento, la revelación de la palabra. Dios sabe los propósitos de donde Él te quiere llevar forzado, pero Él te quiere introducir. A ti no te va a matar nada de lo que estás viviendo. Créame que el que sabe que tiene propósito y destino en el Señor, lo que estás viviendo hoy no te va a matar, te va a fortalecer en el Señor. Amén. Y por eso Él mismo dice: tú quédate tranquilo, que yo a tus enemigos los pongo como estrado, que yo a tus enemigos aderezo mesa delante de ti. ¿Delante de quién? Delante de tus enemigos, delante de aquellos enemigos, escúchame, de tu propósito. Pero también te digo, los enemigos no siempre son los de afuera. La mayoría de las veces tus enemigos están dentro de ti. Diga, dentro de ti. Enemigos de la mano. Por eso no siempre están fuera. Pero cuando no somos conscientes de eso, buscamos los culpables. ¿Dónde? No me saludaron, la hermana que no me vieron el otro día. Buscamos. Pero siempre delante del proceso necesitamos evaluarnos dónde. Dentro de nosotros. Entonces el Señor tiene control absoluto de tu vida. ¿Amén? Y por eso yo creo que esta mañana el Señor va a hacer algo diferente en cada uno de nosotros, que nos vamos a poder ir de aquí determinados. Señor, yo me determino a evaluar mi vida. Yo me determino a aprender lo que tú quieres hacer de mí. Yo me determino a entregarme
ceder completamente nuestra voluntad. Jesús no quiere un poco de tu vida. Él dice: hijo mío, dame tu corazón. Lo que Dios quiere de ti, de mí, es tu corazón. Y Él no va a aceptar un poquito de tu corazón. Él quiere completamente una vida rendida. Algo así como cuando uno es esclavo de alguien, ¿cierto? El que es esclavo no tiene derecho. El que es esclavo no puede decidir lo que hace con su tiempo, con sus horas, con nada, sino que su Señor determina todo lo que Él va a hacer con su tiempo. Lo mismo sucede en el Señor. Él determina para dónde vamos. Él determina para dónde venimos. Él determina los procesos que vivimos. Él determina lo que se mueve a nuestro alrededor. Él determina siempre. Pero cuando tú estás verdaderamente en el centro de la voluntad de Dios, por difícil que sea el camino de Dios siempre te va a llenar de paz. Y es esa paz que experimentaba el apóstol Pablo, que aún estando en una mazmorra encerrado, condenado a muerte, rodeado de humedad, de animales, de tantas cosas, hambriento, sediento, él pudo escribir desde ese lugar el libro de Filipenses, que parece el libro de Disney. Ahí parece que lo que menos hay es problema. Y él pudo declarar la paz de Dios, porque era de donde él se agarraba en medio del proceso. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inundará nuestra mente y nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Cuando pueden darle un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a Jesucristo? Que puedan decir: gracias, Señor, por esta palabra. ¿Cuántos vienen a fortalecerse en el Señor? Efesios 6:10 dice: fortaleceos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos reciben esta palabra? ¿Dónde está tu fortaleza? Tu fortaleza no está en una persona, no está en un trabajo. Tu fortaleza está en el Señor. Pero como barro debe ser moldeado por el Señor. ¿Cuántos están dispuestos a entregar el corazón al Señor y permitir ser moldeados por Dios? Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Y es muy importante que tú conozcas cuáles son esas cualidades de Dios. ¿Cuál es esa cualidad del alfarero? Pregúntenme, pastor, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Lo primero que tienes que entender es que ¿qué hace el alfarero? Pregúntale al que tienes a tu lado: ¿qué hace el alfarero? Pregúntale: ¿qué hace el alfarero? Trabaja. ¿Qué hace el alfarero? Trabaja. ¿En qué trabaja? En el barro. Y nosotros, dice la palabra del Señor, que somos barro en las manos del Señor. Y como barro es importante que tú te des cuenta cuál es tu condición delante del Señor y cómo está tu corazón delante de Dios. Amén. Ser sumiso a la palabra del Señor y a lo que Él quiere hacer con tu vida. Entregarle tu vida al Señor. ¿Sabes que he entendido? Que las pruebas me acercan más a Dios. Yo lo he entendido profundamente y lo tengo como revelación, que las pruebas me acercan a Dios. Decirle al que tenés a tu lado: las pruebas me acercan a Dios. Los procesos me acercan a Dios. Y vamos a ver lo que dice Jeremías 15 en el verso 19. Mira lo que dice esta poderosa palabra: por tanto, así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué dice? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Imagínense, estar delante del Señor. Y si entresacaras lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¡Wow! ¿Serás como qué? Como mi boca. Serás como mi boca. Conviértanse a ellos, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que ellos se conviertan a ti y que tú no te conviertas a ellos. Y habla de las personas del mundo, la gente que no está entendida, como puedas estar, como puedes estar tú, como puedo estar yo. Mira, a mí no me tiene que guiar nadie que no tenga una relación
nadie que su fe sea menor que la mía. Yo me acerco cada día más a las personas que me fortalezcan en la fe, porque sé que todo proceso y toda victoria me la va a dar el Señor. Porque sé que acercarme a Dios, tengo la victoria garantizada. Imagínense ustedes el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ya Él pagó un precio muy alto por ti y por mí. Y el verso 20 dice: y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderse, dice Jehová. Imagínense ustedes esta palabra. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dios está contigo. ¿Para qué? Para defenderte. ¿Cuántos pueden decir amén? Si yo recibo una palabra como esta, mi hermano, yo no me quedaría sentado allí. Y sigue diciendo el verso 21: y te libraré de las manos de los malos. ¿De dónde te va a librar el Señor? De todo proceso, de todo lo que se acerque a ti. Para no hacerte bien, Dios te va a defender. Y te redimiré de la mano de los fuertes. Imagínense lo que significa todo esto: que Dios peleará y pelea tus batallas, que tú puedas estar seguro allí donde tú estás. Señor, yo necesito ser un barro, pero que tú puedas identificar también qué tipo de barro eres tú. Que tú puedas autoanalizarse y decir: yo soy un barro duro, o mi fuente es la palabra de Dios. El agua que moldea mi carácter, que moldea mi vida, es la palabra de Dios. Porque un barro, ¿qué necesita el barro para ser moldeado? No puede estar duro. Y vemos aquí en esta poderosa palabra que lo vil representa adversidades, representan dificultades, impaciencia, pecado o circunstancias negativas. Lo precioso es la elección espiritual, el crecimiento, la gracia divina y el diamante que Dios quiere que se descubra en medio del dolor. ¿Cuáles son esas cualidades? Jeremías 18:4 dice: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor. Fíjense cómo la palabra habla de que aún tú no eres fiel al Señor, que aún tú no obedeces a Dios. Él está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a obrar a favor de tu vida. Él está dispuesto a hacer de ti un hombre de bien, un hombre con el temor de la palabra, y que tú lo representes, que tú donde tú vayas lleve el carácter de Cristo formado, pero necesita ser formado por el alfarero. ¿Cuántos pueden decir amén? Y en el verso 6 ahí en Jeremías 18 dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Pregunta el Señor: como este alfarero, oh casa de Israel. Le está hablando a la iglesia, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Dice: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. Y el Salmo 103 en el verso 13 dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿De quién se compadece el Señor? De los que le temen. Es necesario temer al Señor. Y el 14 dice: porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Se acuerda el Señor de tu pasado, se acuerda el Señor de tu futuro, de tu presente. Dios siempre está presente en tu vida, pero Él quiere moldear muchas cosas que no están a cuentas con Él. La pastora decía algo aquí muy importante, y yo les voy a decir, y yo me imagino que todos los pastores somos moldeados por el Señor. Hemos pasado por un proceso de alegría, un proceso de gozo, un proceso de saborear la victoria, pero también hemos sido moldeados por el Señor. Y ese molde es pasar por esa rueda que a veces te tritura, que a veces está trabajando contigo, pero gracias al Señor Jesucristo que nos da la victoria siempre. Tu batalla
mire, no es humana. Tu batalla es espiritual. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Qué dice? Que el que comenzó en ti la buena obra la va a perfeccionar. ¿Cuánto pueden decir amén? Hasta el día de Jesucristo. Es una visión que tú tienes, que debes tener. Es algo que tú tienes que atesorar. Dios es un Dios de paciencia. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan a Él. Dios no te ve como tú te ves. Dios no te ve como te ve tu hermano de al lado. Dios te ve como alguien que obtuvo la victoria, como alguien que puede ser usado, como alguien que viene en representación de Él. Dios mío, ¿cuánto pueden decir amén? Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Es entender, amado hermano, la palabra que trae a Dios a nuestras vidas en este día. Sacar nuestras adversidades, nuestro pensamiento negativo y dejar de pensar en lo que tú te imaginas. A veces nos hacemos historia. A veces pensamos que no vamos a lograr. A veces piensas que la pastora o no te saluda, no quiere estar contigo. O que, no sé, muchas películas hacemos en nuestra mente que nos apartan del propósito de Dios. Pero es ahí donde Dios quiere trabajar contigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Es fidelidad. Dios es fiel. Su soberanía y voluntad. La voluntad de Dios es buena, agradable, perfecta. Pero Dios es fiel. Sepamos que aunque tú falles, tienes que entender que aunque tú falles, Dios cree en ti y Dios confía en ti. Y Dios ha puesto lo mejor de Él por ti, por mí. Esto es algo precioso, la fidelidad. Dios es un Dios intencional. Dios te habla del propósito. Dios te dice lo que quiere hacer contigo. Esto es algo maravilloso. El Salmo 138, el verso 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares las obras de tus manos. Y Romanos 9:20, es importante entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Cómo Dios quiere prosperarte. Cómo Dios en ese inmenso amor y misericordia quiere hacer de ti algo muy valioso. Pero a veces estamos en sus manos y debemos ser construidos, diría yo, formados por Él. Romanos 9:20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que te alterques con Dios? Para que alterques con Dios. Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow, y esta palabra a mí me impacta. Y no quiero tocar ese tema. Pero ¿qué vaso eres tú? ¿Eres vaso de honra? ¿Te crees un vaso de honra o un vaso de deshonra? Es la importancia de dejarte ser formado por el Señor. Es la importancia de decirle: Señor, te entrego mi vida y haz de mí conforme a tu voluntad. Porque sé que contigo voy a pelear la batalla. Y tú no puedes pensar que Dios es un padre negativo. Tú no puedes pensar sino que Dios es el Dios perdonador. No que te castigó Dios por el amor a Cristo. Déjate moldear por el Señor. Deja que sea Él el que te dé la victoria. Deja que sea Él el que forme tu carácter. Hoy tenemos una lección. Hoy tenemos una conclusión. Dejarnos formar por el alfarero. ¿Cuánto quieres dejarse formar por el alfarero? Y estar en sus manos. Estar en sus manos para ser formados por Él. Nosotros estábamos en la iglesia, en la principal, y habíamos 3 parejas principales, y lo teníamos todo, ya teníamos un equipo formado. Y el pastor decide
por el Espíritu Santo, porque sé que mi pastor es un hombre de Dios, un hombre con el temor a Dios y un hombre que no se deja guiar por los sentimientos y las emociones. De cuando Dios nos habla, yo he aprendido mucho de él, andar a caminar en fe. Y él nos dice en una reunión donde estábamos varias parejas pastorales y estábamos los tres parejas coordinadoras de los 3 servicios. Y él dice: esta Esperanza Viva tiene que dejar iglesias nuevas en la ciudad de Maracaibo. Y yo cuento con ustedes, de que Dios los va a usar a ustedes, a cada uno de ustedes, para su manifestación. Y es la visión: ganar, consolidar, discipular, ganar, consolidar, pero también enviar. Es algo que se desprende, que va más allá de los sentimientos. Y a lo mejor en su determinado momento uno no lo entiende así, porque se aferra a lo natural, a lo humano, a los sentimientos, a las emociones. Y uno comienza, yo tomo la palabra y la promesa de parte de Dios de ser enviado, y comenzamos allí. Usted está sentado en un milagro. Esa silla donde tú estás es un milagro del Señor. Esta iglesia es un milagro de Dios. Dios la formó, Dios la hizo. Pero pregúnteme, pastor, ¿ha sido fácil? Lo primero que entramos a esa rueda para ser procesados fuimos nosotros, los pastores. Y yo oraba toda esta semana y le decía: Señor, ya vamos a cumplir 2 años y vamos a celebrar nuestro aniversario. Vamos a cumplir apenas 2 añitos. Gracias, Señor. Le daba gracias a Dios. Y el Señor me habló, me dijo palabras de gratitud. Me dijo en Romanos 11:36: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda exaltación sea para mí. Yo le decía: Señor, gracias. En mi corazón solo había gratitud, pero recordaba todo ese tiempo y todo ese proceso de ser moldeado por el Señor, de ser triturado por el Señor. Es la formación de carácter. Y Dios me llevó, me habló en Mateo 14:22. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque es algo que, mire, cuando yo leía y yo lloraba de madrugada, yo decía: Señor, gracias. Gracias por tu bendita y santa palabra. Porque es muy fácil estar aquí y hablar de procesos que ya pasaron, pero no de procesos estando allí. ¿Sabes quiénes pasaron procesos? ¿Sabes quién tuvo lucha? ¿Y quiénes dejaron su vida por hacer la obra del Maestro? Porque tomaron en un determinado momento aceptar a Jesucristo como su único Salvador, pero también a seguir ese legado. Los apóstoles, los 12 hombres que Jesús escogió, aunque uno no terminó la carrera, uno se desvió, uno fue tentado, aun Jesús orando por él, pero también era parte del proceso y parte de lo que tenía que suceder. Pero los otros 11 permanecieron y murieron, entregaron su vida de diferentes maneras. Pedro dijo: no quiero que me crucifiquen, no soy digno de que me crucifiquen. Como Jesús, ponme con la cabeza para abajo. Pablo entregó su vida, decapaciten, haga lo que sea. Pero yo el amor de Cristo no lo cambio por nadie, porque tenía esa convicción de lo sobrenatural de Dios y de esa vida eterna al cual habla la promesa del Señor, a la cual hoy tú tienes que atesorar en tu corazón, y tú puedas tener esa convicción de ser triturado por Dios, de que Dios haga lo que tenga que hacer en mi vida, que será para bien. Pero aquí habían, no sé si me van preparando el video, aquí habían 12 hombres, estaban 12 hombres. Y Mateo 14:22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué hizo Jesucristo? Mira lo que dice en la traducción lenguaje actual. Voy a leer ahí Mateo 14:22. Quiero que
atesores esta palabra en tu corazón. Dicen, después de esto Jesús ordenó a sus discípulos: suban a la barca. ¿Qué les dijo Jesús? Suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago. Yo me quedaré aquí para despedir a la gente y los alcanzaré más tarde. ¿Qué dijo Jesús? Suban a la barca. Es un mandato. Es Dios que te está enviando. Y cuando Dios te envía a hacer algo, ¿cómo no de hacerlo? Porque a veces queremos que se haga la voluntad de Dios, pero que no sufra el proceso. Quiero hacer la voluntad del Padre, pero que Dios no me triture. ¿Cuánto pueden decir amén? Vamos a ver un video, no sé si ya lo tenemos disponible. Vamos a ver este video. ¡No es un fantasma! ¡Estás loco! ¿Creíste que he visto hoy? ¿Esto los sorprende? ¿Acaso no aprendieron nada hoy? Si eres tú, Señor, mándame que vaya aquí sobre las aguas. Simón, no. ¿Me perdiste la cabeza? Si tú eres quien dices que eres, pídele que baje de este bote. ¿Tienes la fe para caminar en estas aguas? Por supuesto, puedes hacer todo lo que mandes. Y si tú le ordenas al agua que me sostenga, caminaré en ella. Si te llamo tu amigo, ¿bajarías por tu fe? ¡Sí! Entonces, ¿qué te pasa? ¿Por qué vas corriendo tras los gentiles cuando tu propio pueblo tiene problemas aquí? Cuando tus alumnos tienen problemas. He estado aquí, enfrente de ti, confiando en ti, pero estás separando peleas de la Decápolis. Pues ven a mí, tú, cansado y desgastado. Yo te daré descanso. Simón, no. Simón, no, ¿qué haces? Simón, Simón, no, Simón, Simón, ¿qué haces? Simón, ¿qué haces? ¿Aún tienes tu fe? La fe nunca ha sido mi problema. Yo lo entregué todo para seguirte, pero solo estás curando estragos. Bendito seas, Señor Dios nuestro, Rey del universo. Eres quien da y eres quien quita. ¿Por qué crees que les pongo pruebas? ¡No lo sé! Porque demuestran la autenticidad de tu fe. ¡Te fortalece! ¡Esto está fortaleciéndote! ¡Mira en él! Mantén tus ojos en mí. Quien nos reconforta en el dolor y cura las heridas de los corazones rotos. Quien revela con nosotros por las vidas que no pudieron ser. ¡Me hundo! ¡Señor Santo, me hundo! En la sombra de tus alas
encontramos refugio. ¿Cuánto pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Y cuánto han recibido? Iban 12 personas. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. Porque iban 12 discípulos allí con él. 12 hombres que habían dejado todo. Que habían dejado casa, madre, padre, trabajo, negocios, muchas cosas por seguirlo a él. Y en un momento Jesús los veía. Jesús estaba con él. Le había ofrecido: más tarde me reuniré con ustedes. Pero fíjense que en ese video, ¿cómo podrían estar esos corazones de los 11 hombres que quedaron ahí en la barca? Cuando vieron que Pedro llegó a estar en el nivel de nuestro Señor, porque puso la mirada en Jesús, porque él estaba confiado. Él tenía la convicción de que si era él iba a caminar por encima de la tempestad. Y Dios me habló con esta palabra. Me dijo: tú has permanecido y has sido obediente. Y a pesar de tantos procesos, tú has cumplido con la misión y la visión. Y por lo tanto yo estaré contigo. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, yo no sé cuál es tu proceso. Yo no sé en dónde el Señor tiene que trabajar contigo. Pero Él está trabajando contigo. Debes permanecer en la fe. Debes permanecer en la fe. Pedro tuvo la decisión, y durante mucho tiempo, después de ser catalogado como que el que se hundió, pero fue el único que se atrevió. De las 12 personas que iban montadas en esa barca, fue el único que se atrevió a ir hacia donde estaba el maestro. Señor, si eres tú, haz que vaya hacia ti. Y esta palabra me habla porque a veces los procesos que hacen no somos perfectos. Yo no soy perfecto, ni pretendo vanagloriarme en cosas. Que a Él sea toda la gloria, porque fue el que sufrió, no solamente por mí, sino por mis generaciones, por mi familia, por mi esposa, por mi madre, por todo, por ti. ¿Qué tanta convicción tienes tú? Si quieres, no me miren a mí, sino que allí en tu corazón. ¿Qué tanta confianza le tienes tú a Jesús? Si tú verdaderamente estás en este lugar para agradarle a alguien, o para decir: no me importa lo que suceda, pero yo estoy aquí porque yo amo al Señor, pero yo estoy aquí porque voy a cumplir la promesa de Dios para mi vida, y no me importan los procesos. ¿Cuál es la diferencia de hacer la obra de Dios? De quedarte en tu casa durmiendo. ¿Cuál es esa diferencia? La diferencia la hizo Pedro o Simón cuando se bajó de la barca y pudo caminar sobre lo natural. Y tú me puedes decir hoy: ¿por qué, pastor? Porque yo me imagino a Pedro sanando enfermos, resucitando muertos aún,
recordaba su oído y le decía: tú caminaste como caminé yo en el mar. No te importó el proceso, no te importó la angustia, no te importó nada, ni aún las personas que estaban alrededor de él. Le decía: estás loco, porque en el mar es oscuro, había una oscuridad, pero él escuchó la voz del maestro. Y si había alguna duda, él le preguntó: intimidad con Dios, quiero escuchar tu voz. Si eres tú, háblame, Señor. Tú en tu proceso, tú le has dicho al Señor: Padre, háblame. ¿Qué quieres hacer conmigo? Dame una palabra de fortaleza. Lo he venido haciendo mal todo este tiempo, pero tu palabra dice que contigo puedo caminar sobre lo sobrenatural. Ni la física, ni la química, nada. Las leyes han podido llegar y descubrir como un ser humano, no Jesús, porque era Dios, pero como Pedro pudo caminar sobre lo natural, sobre lo sobrenatural, sobre encima del mar, de las aguas, que había una tempestad, que había grandes olas, pero él permaneció. ¿Saben cuál ha sido lo único? Lo único fue que puso la mirada en él. Lo único fue que él tuvo la convicción de que él podía caminar con el maestro. Y hoy es un día para preguntarte, ahí donde tú estás, ¿cuál es tu proceso? ¿Cuál es esa tempestad que tú estás sufriendo? Y si estás escuchando, si le has preguntado al Señor, tú le has preguntado al Señor: Señor, si eres tú, que yo pase por el proceso, haz que yo vaya hacia ti, que el proceso no te aleje de Él, que la prueba te acerque más al Señor. Vamos, pregúntate allí en esa intimidad con el Señor, que tú le puedas decir: Señor, habla mi vida. Aún diciéndole él a sus discípulos: voy a orar. Dios me dio la victoria. Le dimos de comer a 15,000 hombres, 20,000 hombres. No sé cuántas personas habían ahí, porque la palabra habla de una cifra, pero de hombres, habían mujeres. Siempre hay más mujeres que hombres. Y niños, no se contó. Y Dios, Jesús, hizo el milagro. Y tú has visto la mano de Dios obrando a tu favor. Pero Dios te ha enviado. Dios te envía y pasas por el proceso. Ellos eran dirigidos por Dios, fueron enviados por el Señor. Y dice la palabra del Señor que a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Lo sobrenatural de Dios, cuando tú caminas a la dirección de Dios, independientemente cuál sea el proceso y la prueba, Dios dice aquí: Jesús vino andando sobre el mar. Y si Él anduvo sobre el mar, Él va a hacer lo que sea para ir a tu encuentro. Se turbaron, dice el verso 26, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy. Hoy te digo, por la palabra de Dios, Jesús te dice: ten ánimo, déjate moldear por mí. Deja que sea yo el alfarero.
veces no queremos pasar por procesos, pero terminamos buscando al Señor. ¿A dónde iré? ¿A dónde iré, Señor? ¿A dónde iremos sin ti? Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. Dice la palabra del Señor que luego Jesús subió y se hizo una asa, se cambió. Y eso sucede en tu casa, y eso sucede en tu trabajo, y eso sucede en tu vida cuando Jesús entra a tu barca. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Creador Jesucristo,